Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En medio de un profundo secretismo y sin la participación de una comisión imparcial que verifique la identidad y las condiciones en las que habrían sido liberados un grupo de 53 presos políticos en Cuba, avanza la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, enero 12. Como dijo el presidente, no esperamos que los cambios en la política de Estados Unidos provoquen una transformación de la sociedad cubana de la noche a la mañana. El proceso de excarcelación de los disidentes pacíficos que nunca debieron estar presos hace parte de los recientes acuerdos pactados por el presidente Barack Obama con la dictadura de los hermanos Castro. Como Raúl Castro indicó en su discurso en diciembre 17, el gobierno cubano tomó la decisión de liberar a estos individuos como parte de las conversaciones. El misterio y las contradicciones que han rodeado la liberación generan escepticismo frente a la verdadera voluntad que tendría el régimen cubano de poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, enero 14 de 2015. Se les ha puesto en libertad con la amenaza de ser encarcelados de nuevo si reanudan sus esfuerzos en apoyo de la libertad para el pueblo cubano o han sido liberados con prohibiciones para poder salir del país. En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Roberto Hernández, uno de los disidentes excarcelados por petición de Washington en Cuba, habla de las condiciones de reclusión que enfrentó, la forma como fue liberado y el significado que tiene su salida de prisión dentro del acuerdo con el que Estados Unidos y la dictadura cubana buscan reanudar sus relaciones. Desde Miami, el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y expreso político Juan Carlos González asegura que las liberaciones no representan ningún gesto. Advierte que muchos de los excarcelados ya habían cumplido sus penas y denuncia que los disidentes realmente perseguidos por el régimen continúan en prisión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: crecen los cuestionamientos frente al proceso de liberación de 53 presos políticos en Cuba, al cual el régimen de la isla se había comprometido a realizar dentro del proceso de reanudamiento de sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El punto clave: pese a que el gobierno del presidente Barack Obama confirmó que los detenidos fueron puestos en libertad, generan controversia las críticas de distintos sectores que cuestionan el secretismo con el cual fue llevada a cabo esta liberación. Al mismo tiempo, también cuestionan la relevancia que ha tenido dentro del proceso de normalización de las relaciones la excarcelación de un grupo de opositores que nunca debió haber estado preso. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, enero 12. Vamos a continuar para dejar claro al gobierno cubano que ni esos 53 individuos liberados, ni cualquier otro cubano en ejercer su derecho universal a hacer oír su voz, será objeto de hostigamiento, arresto o violencia. Estamos convencidos, sin embargo, de que la vieja política de aislamiento no alcanzó sus objetivos y de que una nueva política promoverá más eficazmente nuestros valores y ayudará al pueblo cubano a ayudarse a sí mismo en el siglo XXI. El punto clave de la noticia: importantes líderes del Partido Republicano, como el senador Marco Rubio, han hecho eco de las denuncias de activistas de derechos humanos cubanos que aseguran que varios de los disidentes excarcelados fueron puestos en libertad meses atrás del acuerdo, que algunos de ellos ya habían cumplido incluso sus injustas condenas y que por esta razón dicha liberación no constituye un gesto de buena voluntad de la dictadura de los hermanos Castro. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos. Activistas cubanos informan de que muchas de las personas en la lista ya habían sido liberadas meses antes de su anuncio, el 17 de diciembre, en un caso más de un año antes. Otros ya habían cumplido la mayor parte de sus condenas y ya debían ser liberados.
Robert Menéndez, senador demócrata de Estados Unidos. En resumen, mientras que 53 presos políticos han salido de la cárcel, el mismo carcelero corrupto sigue gobernando el país. Los Castro tienen una larga historia de detención recurrentes de estos activistas políticos y de derechos humanos a los que ha liberado anteriormente. El punto clave de la noticia, pese a los acercamientos diplomáticos entre Washington y La Habana, en nada parece haber cambiado la lamentable situación que enfrentan los derechos humanos y las libertades civiles en Cuba. Los cambios por ahora parecen lejanos en un país donde la verdad es construida solo por el discurso oficial, que es el único permitido y es el único al que pueden acceder los ciudadanos. La limitada información que ha circulado en torno a la liberación de los 53 disidentes políticos no fue ajena a esta situación y demostró cómo la dictadura de los hermanos Castro continúa utilizando la libertad de disidentes políticos como una herramienta de negociación. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. Más bien, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El anuncio histórico y que en simultánea dieron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente del régimen cubano, Raúl Castro, el pasado 17 de diciembre, fue el sello puesto a un acuerdo de intercambio de presos. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. También fue liberado el contratista estadounidense Alan Gross, quien permaneció 5 años preso en Cuba, y a cambio de ello, el gobierno de Barack Obama envió a la isla a los 3 espías cubanos que tuvo en su poder Estados Unidos por 16 años. El mismo día, el mandatario estadounidense saludó la decisión de Cuba de liberar a un grupo de prisioneros. Además del regreso de Alan Gross y la liberación de nuestro agente de inteligencia, le damos la bienvenida a la decisión de Cuba de liberar un número sustancial de prisioneros cuyos casos fueron directamente tratados con el gobierno cubano por parte de mi equipo. Esta semana, algunos medios estadounidenses, al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, informaron que el régimen cubano completó la liberación de 53 presos, hecho que fue confirmado por el secretario de Estado, John Kerry, en una carta enviada al Senado estadounidense con la lista de los liberados. Vamos a continuar para dejar claro al gobierno cubano que ni esos 53 individuos liberados, ni cualquier otro cubano en ejercer su derecho universal a hacer oír su voz será objeto de hostigamiento, arresto o violencia. Sin embargo, frente a la liberación de los 53 y las pretensiones de Estados Unidos, hay suspicacias. La decisión no aclara el panorama ante un régimen que mantiene el control de todos los poderes en la isla. Ni Cuba ni Estados Unidos han revelado tampoco si existió o no alguna verificación internacional del proceso. Entre los liberados persiste el temor de volver a prisión, pues en algunos de sus casos la libertad es condicional. Estamos bajo una condición de represión y hostigación aún todavía. Mi esposo, yo fui liberada con libertad inmediata, pero siento un miedo terrible. Mi esposo fue con una modificación cautelar. Quiere decir que no está libre completamente. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que la excarcelación de los disidentes cubanos es un gesto de apertura democrática o es un factor distractor de una dictadura que continúa violando los derechos humanos. Los invitamos a que opinen, escríbanos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Quiero saludar a esta hora en Miami, en Florida, a Juan Carlos González, es el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Bienvenido al programa La Noche. Un gran honor para mí, Calderón. Aquí estoy para que usted pregunte cualquier cosa que quiera que los televidentes conozcan sobre Cuba. Estoy en Miami, pero regreso a Cuba el día 18 y yo vivo en Cuba. Sí. Quiero agradecer también la presencia de Federico de Jesús en Washington, D.C., quien está en contacto con nosotros. Él es estratega demócrata, ex portavoz del presidente Barack Obama en la campaña de 2008. Bienvenido. Gracias, Jason, y saludos a tus televidentes.
Señor Juan Carlos González, quiero preguntarle a usted, como cubano, ¿qué opina de esta libertad que le han dado a un grupo de detenidos por razones políticas en Cuba dentro de este acuerdo de la normalización de relaciones con los Estados Unidos? ¿Usted cree que hay un cambio en el régimen cubano? ¿Hay una voluntad distinta? Bueno, lo primero es que sí es cierto que han liberado los días 7 y 8 de este mes a unos 40 prisioneros políticos, y cuando liberan a un preso, solo yo estuve preso, y son cárceles que son como el infierno de Dante Alighieri, son muy malas, y un día en esa prisión es un día en el infierno. Por lo tanto, sí me alegra que hayan cerca de 40 prisioneros que salieron en los días 7 y 8. Los otros 13 prisioneros no son ciertos, son presos que han liberado porque cumplieron sus condenas o porque fueron liberados 6 meses antes del acuerdo. El caso de Eider Fromet Allen fue uno que cumplió 4 meses de prisión en los primeros meses del 2014, está en la lista, y también, entre otros, está un caso de Jorge Cervantes, de Santiago de Cuba también, de la Unión Patriótica de Cuba, que fue liberado en el verano. Y así hay más casos, como el caso de Vázquez, Juan Carlos Vázquez, que también había sido liberado antes. Pero lo cierto es que hay unos 40 presos, no se trata de números, sino de vida de seres humanos. Hay unos 40 prisioneros que fueron liberados a raíz de estos acuerdos. Quedan en las prisiones cubanas unos 70 prisioneros. La mayoría de los que quedan son presos que llevan hasta casi 20 años de cárcel. Tenemos el caso de espionaje de Ernesto Borges Pérez y el caso de Claro Fernando Alonso, que son por espionaje también, al igual que Rolando Sarraf, que fue uno de los que fue intercambiado. Esto es todo muy arbitrario, muy caprichoso. Para mí, no en lo absoluto, nada de esto implica un cambio de política, ni en la política represiva, ni en las leyes del gobierno cubano. Esto más bien es una distracción, esto más bien es algo para ganar tiempo, para engañar a la opinión pública nacional e internacional, y el gobierno cubano permanecer en el poder. Lo único que le interesa a Raúl Castro y a la cúpula gobernante en Cuba, al aparato represivo, es la permanencia en el poder por algunos años más. Ellos saben que el comunismo en Cuba está vencido, que está derrotado, y lo que quieren es solo permanecer en el poder. ¿Qué piensa en Washington, señor Federico de Jesús? ¿Hay alguna esperanza de cambio en la forma como se lleva a cabo en Cuba el concepto de libertad? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Juan Carlos, que es motivo de alegría y de felicidad que estos presos políticos hayan sido liberados, de no ser por las acciones valientes del presidente Obama, del Vaticano y de las autoridades en Cuba, de entablar estas conversaciones que esperamos sean definitivamente el primer paso de mayor comunicación entre ambos países, de mayor libertad y acceso a información y de productos de parte de Estados Unidos. Y estos son pasos en la dirección correcta, que son lo suficiente, pues claro que nunca van a complacer a todo el mundo y hay mucho terreno para llevar, pero definitivamente es un excelente primer paso, y vimos las imágenes de los familiares que están contentísimos por recibir a los prisioneros de conciencia de vuelta en sus casas. Ahora, señor Federico de Jesús, la liberación de estos presos políticos genera un boom mediático, así como el anuncio de la normalización de las relaciones. Pero si las leyes siguen siendo represoras en Cuba, si en la ley no cambia nada, ¿realmente se puede esperar que haya una libertad para los cubanos? Bueno, vamos a empezar por algo que no aclaré anteriormente. El gobierno de Estados Unidos desarrolló la lista que le dio al gobierno cubano de los 53 prisioneros en conjunto con varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la de Elizardo Sánchez, que es el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La sección de intereses de Estados Unidos verificó las excarcelaciones y los nombres y compaginan con las listas que se habían negociado con el gobierno cubano. Algunos habían sido liberados anteriormente y otros se están liberando ahora, y de nuevo eso es motivo de alegría. En cuanto a las libertades en Cuba, de nuevo, por los pasados 50 años, el régimen actual de Helms-Burton y el embargo, el bloqueo contra Cuba, ha permanecido en su lugar, y el régimen cubano sigue en su sitio. Así que definitivamente un cambio es más que bienvenido, y es hora de tratar algo distinto, precisamente para poder abordar al gobierno cubano y que pasos como los que se han dado en estos meses continúen dándose en Cuba. Pues uno de los que estaba en esa lista es Roberto Hernández. Vamos a hacer contacto con él en La Habana, Cuba. Es miembro de la Unión Patriótica Cubana y fue excarcelado el pasado 8 de enero después de haber estado en la cárcel durante 1 año
y 10 meses, acusado de atentado y desacato. Señor Hernández, bienvenido al programa La Noche. Bienvenido. Señor Hernández, cuéntenos actualmente cuál es su situación desde que recobró la libertad. Bueno, la situación mía es que yo, bueno, a pesar de todo, le doy muchas gracias por comunicarme con ustedes y bueno, la situación mía aquí actualmente ahora es muy contento, me dieron la libertad, yo no sabía nada, llegué aquí a la casa, mi mujer no lo esperaba, mi hijo tampoco lo esperaba, fue una cosa sorprendente. Aquí, por lo menos, yo no he visto aquí ningún tipo de cambio, sigue las mismas persecuciones, la vigilancia y por lo menos no tenemos ni derecho a trabajar, estamos presos todavía porque fue una libertad extrapenal. O sea que todavía en cualquier momento podemos ir a prisión de nuevo. No solo el... Ya nos lo han dicho, si seguimos lo mismo vamos a prisión de nuevo. Sí. No solo el secretismo ha sido el protagonista del proceso de liberación de los 53 presos políticos en Cuba, el aparente gesto de buena voluntad del régimen cubano en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos no significa una libertad plena para todos los incluidos en la lista. Muchos de los excarcelados han denunciado que salieron bajo libertad condicional, lo que los pone en riesgo de ser enviados de nuevo a prisión en caso de que decidan continuar expresándose en pro de la libertad y la democracia.